Seguimos haciéndote compañía, arruinando siestas en la República de Argentina. También te hacemos compañía en el almuerzo en Ecuador. También nos pueden escuchar, nos están escuchando de hecho en España a través de La Última Hora, que vendría a ser la hora de las tapas, ¿no, Abraham? Tal cual, la hora de las tapas, Aunque de con los este pinchos, como frío, dicen acá. salir de tapas en Madrid, no sé si la veo. Quizás salir a buscar un poquito de hielo para el whisky, ¿no, Abraham? Eso, mejor eso. Además que están cerrados los bares. Estamos ahora en confinamiento otra vez extremo, por lo menos en Salamanca, así que no se puede. Y en confinamiento también está el país del cual vamos a hablar ahora. Pero Abraham, quiero que juguemos un poquito a las adivinanzas. Esto es Populismo de Ojos Claros para quien recién nos sintoniza. Este segmento en el cual vamos a analizar aquellos aspectos que se podrían considerar populistas de países que por la prensa y por el sentido común muchas veces no son considerados populistas. Todo tuyo, Abraham. Así es, compa, vamos a hablar de un país populista, pero con ojos claros, ¿no? Es un estado populista como cualquier otro, con subsidios a los más pobres, con jubilaciones anticipadas, un estado, en pocas palabras, despilfarrador, ¿no? Un gobierno, el gobierno actual, bueno, nació en junio del 2018, más o menos para que vayan intuyendo por dónde voy, puso en marcha las promesas fundamentales que hizo al electorado, es decir, demagogia pura y dura, compas. Solo el año anterior, Planes sociales. exacto. Bueno, ya no el anterior, estoy hablando del año 2018, ¿no? 2019, quiero decir, los ministros y los vicepresidentes de este país anunciaron junto al primer ministro la creación de un estado de bienestar, o sea, más o menos un estado comunista, compas, como lo que es España hoy, ¿no? Con Pablo Iglesias, que está ahí cogobernando, ¿no? Un estado comunista que atendería a 5 millones de pobres que se beneficiaron con los subsidios del ingreso por ciudadanía y 1 millón que ahora podrán jubilarse de forma anticipada. Pero, ¿qué es ¿Cómo se eso, Abraham? resisten las finanzas así, Eso compas? desalienta la creatividad individual, desalienta la creación de pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de darles el pescado y no la caña, no? No hay ningún credo, ¿no? En el egoísmo racional, si todo se puede resolver dejando el mercado ser libre, ¿no? Bueno, en todo caso, en total acordaron, compas, ayudar a 10 millones de personas. Bueno, hablemos claro, 10 millones de parásitos, creo que sería la palabra más indicada, Creo ¿no? que eso es más acorde, sí, 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 es más acorde a lo que estás Claro, contando. claro, porque están, imagínate, están chupándole la sangre al Estado. Con estas dos medidas ya se harán una idea, compas, de la clase de país que estamos hablando. Sí, No yo creo somos que es una... un país africano, uno latinoamericano, pero a lo sumo, no sé, una isla gobernada, una isla del Caribe gobernada por un dictador. Más que eso, no creo que sea de otro continente, no me imagino algo así en Europa, ¿no? No, lo más grave, lean, es que han dicho las autoridades que no son medidas temporarias, ¿no? Esto lo afirmó el Oh, hombre gobierno populista, un tal, termina en INI el apellido, así que podría ser argentino también. ¿Ah? podría, claramente, sí, que hay un gobierno populista, ¿no? Ha dicho este señor que en materia migratoria se logró Sí. la aprobación de leyes que endurecieron el trato a los peticionarios de asilo. Hay que decir también que es un facho consumado, ¿no? Este gobernante, muy cercano a Vox, ¿no? Es un nacionalista y bueno, han castigado fuertemente a las ONGs de rescate en el Mediterráneo, porque ¿quién necesita a los migrantes, compas? ¿No? ¿Quién necesita a los migrantes? Sobre todo en Europa, que todo lo tienen resuelto. ¿Quién necesita a los migrantes? También se Totalmente. ordenaron, Quién necesita a los migrantes para ocupar esos puestos de trabajo que los buenos ciudadanos de ese continente no quieren ocupar, ¿no? por si acaso, para los que recién se pegan al programa, estamos tratando de insuflar buenas dosis de ironía, que nadie me saque de contexto Sí, por favor. porque suena muy feo, ¿no? Después me puse yo a escuchar, ¿quién necesita a los migrantes? Yo no soy de esa cuca, por cierto, ¿no? También se ordenaron, compas, beneficios sociales para 260.000 personas con discapacidad. Imagínense ustedes, ¿no? Para empleados públicos y para otros sectores que representan a los 5 millones
de los más pobres en este país, una masa que no para de crecer, Pero compas. esa gente no quiere trabajar, Abraham, no quiere progresar en la vida. ¿Qué es eso de beneficios sociales, subsidios? La verdad que voy a tener pesadillas hoy a la noche. Mi conciencia liberal va, se estruja en mi alma liberal. Mi corazón se parte. Bueno, entonces un país lleno de subsidios, ¿no? Por aquí, por Sí. allá, los subsidios del ingreso por ciudadanía funcionan mediante un pacto. Pueden obtenerlo quienes cobran menos de 9.300 euros anuales y acepten las condiciones para recibir una carta postal que les habilitará el retiro de las sumas asignadas todos los meses de los cajeros automáticos, ¿no? El retiro es obligatorio, compas, es decir, quien deje una parte sin gastar pierde esa plata. Dicen los populistas que el dinero inyectado sirve para aumentar los consumos y mejorar la economía, ¿no? La gente Dios quiere ir a mío, ¿qué es eso de la emisión, de el la emisión gobierno. monetaria? No, 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 esto es una pesadilla, este país es una pesadilla. Me quiero ir ya de ese país, Abraham. Bueno, yo quisiera irme a ese país, ¿no? Para vivir a costa del Estado, de vivir Sí. tranquilo, sin tener que estar buscándome la vida. El subsidio, compas, es de 780 euros, pero solo lo reciben completo quienes alquilen y no posean otros bienes. Quienes tienen ingresos cobran la diferencia respecto de esos 780 euros, ¿no? Si la familia es numerosa o comprenden un miembro con discapacidad, bueno, el subsidio aumenta, compas, imagínense ustedes, a 1.330 euros. ¿Qué tal? 1.330 euros, a ver, 1.330 euros estamos hablando. Un subsidio cuando un miembro de la familia tiene discapacidad. Esto estamos hablando, no estamos hablando ya de un país de Latinoamérica porque ahí me tiraste la pista de euros. ¿Podemos tirar otra pista, Abraham, sobre de qué país se trata? Así con los oyentes vamos adivinando. Bueno, escuchen ustedes esto. Lo más patético Sí, quizá de todo lo que he dicho es que la economía de este pobre país populista está estancada desde hace 10 años y sí. acaba de entrar en una recesión que se va propagando por toda Europa, ni se Bueno, diga sin ahora en dudas este es por la contexto. cantidad de subsidios que otorga, ¿no? Obviamente. No, no Seguramente. creo que sea porque los ricos no quieren pagar más impuestos. No, no, no creo para nada. De hecho, es el país que menos crece entre los 28 socios de la Unión Europea. Pero ¿cómo va a crecer, no? Si están dedicados simplemente a distribuir la riqueza, ¿no? Los centros de empleo que deben hacer las ofertas a los beneficiarios de subsidios no tienen actualmente las estructuras necesarias para hacer ese trabajo. El otro gran beneficio social abarca a 1 millón de personas. Se establece el sistema llamado Cuota 100, que permite jubilarse con 67 años si se acreditan 33 de los aportes. El costo de la cuota 100 en 2019 se estima en 4.000 millones de euros, compas. Y para ir terminando, para que ustedes Sí. vayan ya intuyendo de qué país estamos hablando, bueno, ahora en este contexto de crisis por el coronavirus, adivinen qué, como buen Estado populista, el gobierno ha prohibido los despidos y ha inyectado 25.000 millones para salvar la economía, un despilfarro sin precedentes, 25.000 millones de euros para salvar la economía de la gente pobre, me imagino, porque la Ah, no, gente emprendedora, imagínate pero me estás diciendo que el Estado le prohíbe a los privados despedir. Esto sin dudas es una dictadura comunista, Abraham. A mí no me engañás. Estamos hablando de Corea del Norte. De ese dinero, compas, de esos 25.000, 10.000 irán al mundo laboral y Sí. 3.500 a la sanidad, ¿no? Cuando bien podrían incentivar la construcción de hospitales privados, ¿no? No contentos con eso, se ha puesto en marcha un gran paquete de ayudas para frenar económicamente los efectos del virus. Este país con forma de bota, de ejército rojo populista, va a aplicar ayudas de Estado a las empresas y saltarse los pactos de estabilidad. Todo un plan de choque populista y ya saben ustedes, compas, de qué país hablo. Un país en forma de bota, Un con país en un forma de bota. presidente, con Déjame adivinar, a ver, déjame adivinar. a ver, Se come pasta, se come pizza. eh, ya sabemos, ¿no? ¿De quién hablamos? hablamos de Italia, compas, nada más y nada menos que de Italia. De Populista como Italia. ¿Qué me contás, Abraham? ¿Y qué me cuenta la audiencia? Un país que ha prohibido los despidos a los privados en medio de esta crisis económica sin precedentes, producto obviamente de la pandemia.
25.000 millones, me quedo con este dato, inyectó el Estado para salvar la economía, y de esos 10.000 van al mundo laboral y 3.500 a la sanidad. Esto en un Estado liberal claramente no sería mala palabra. Y lo cierto es que muchas veces en tiempos de crisis los privados acuden a la gran, como decimos acá en Argentina, a la gran teta del Estado, ¿no? Para lograr sobrevivir. Y luego, en tiempos de vacas gordas, ahí es cuando piden que el Estado se retire. Lo cierto es que todas estas cosas, todos estos rasgos que marcaba Abraham podrían ser parte de un país tildado por populista, por la prensa, por ejemplo acá en la Argentina, por ejemplo en México, por ejemplo en los países que han sido gobernados años anteriores por gobiernos progresistas en Latinoamérica, pero no, estábamos hablando de Italia y estamos hablando de un país en el cual el estado de bienestar es enorme, un estado enorme con una presencia enorme que no importa quién gobierne, si gobierna a la derecha, gobierna a la izquierda, a la extrema derecha, lo cierto es que hay cosas que al parecer no se están tocando, como es la presencia del Estado, sobre todo en términos de crisis. Y yo agrego unos datos también con respecto a la actualidad de Italia, que a algunos los va a horrorizar, como por ejemplo que hace poquito extendió sus medidas restrictivas por la pandemia hasta el 5 de marzo. Hasta el 5 de marzo extiende Italia las medidas restrictivas, estamos hablando de un toque de queda que arranca a las 22 horas y termina a las 5, obviamente cierre de bares, restaurantes, que cierran a partir de las 18. La única apertura que se permitió hoy por hoy en Italia es la de los museos. Y acá también dejo otro dato que podría ser considerado por cualquier analista de la prensa en Argentina y en otras partes del mundo también. Aprobó Italia la prórroga desde el 31 de enero hasta el 30 de abril del estado de emergencia. ¿Esto qué significa? Que el gobierno puede gobernar por decreto. Es decir, el gobierno de Italia está gobernando por decreto hasta el 30 de abril. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué me contás, Abraham, sobre esto? Bueno, imagínate, no, eso no hace más que confirmar, ¿no? El populismo tan acentuado de este país. Me pareció interesante la reflexión que apuntabas, Lean, porque Sí. claro, ha habido líderes últimamente en Italia que han sido por muchos catalogados como neofascistas, ¿no? Sí, Sobre todo la política antimigratoria ha sido realmente deleznable, ¿no? En el mundo totalmente. europeo. Pero sin embargo, las instituciones abocadas a garantizar la estabilidad de la gente más empobrecida del país funcionan, ¿no? Es un nacionalismo exacerbado en que privilegia efectivamente a la gente local y que sataniza a cualquier extranjero que pueda ser visto como una amenaza a la economía, ¿no? Tiene sus Sí. claros y sus oscuros, ¿no? Pero lo cierto es que es un país muy nacionalista que le apuesta bueno, fuertemente a las políticas sociales y que en este contexto de pandemia eso se ha puesto en relieve, ¿no? Italia, Totalmente. recordemos, fue el primer país en Europa donde la pandemia se llegó, ¿no? de China, después de China fue Italia el país que ocupó todos los titulares por el efecto del coronavirus y hoy, francamente, es de los países que mejor está sobrellevando la crisis sanitaria con las medidas que ya hemos más o menos deslizado por aquí. Y agrego un último dato, perdón. Italia recibió a médicos cubanos, recibió la ayuda de médicos Cierto, cubanos en su peor momento de crisis por la pandemia, ya por el mes de mayo, de abril, junio. Lo cierto es que Italia, los hospitales estaban completamente desbordados, los médicos estaban desbordados y en ese momento, en ese peor momento, recibió la ayuda del país de Cuba, que creo que Lean. muchos italianos lo reconocen. Sí, Crismar. Y no solamente los recibió, los convocó, Sí, solicitó la ayuda al gobierno cubano, que deja mucho totalmente. que decir. Eso hay que destacarlo también. Italia solicitó la ayuda del gobierno cubano. Hasta aquí, populismo de ojos claros de Italia. Vieron que en otros lados también hay populismo, no solamente en Latinoamérica. Populismo, sus rasgos buenos, sus rasgos negativos, si se quiere también. Hasta aquí,